¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Esta es la queja del Señor contra su pueblo de Israel. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Le habla su hermano Hernán Vega, desde aquí de Chillán. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. En esta tarde he querido compartir con ustedes, ¿cierto? Y reflexionar sobre la queja y la murmuración. Aquí en la palabra del Señor, ¿cierto? Esta frase que acabo de leer se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 14, el versículo 11. Voy a leer dos versículos de ese capítulo, el versículo 11 y el 27. Y aquí vemos, vamos a leer las quejas que tenía el Señor contra su pueblo. Números 14, entonces, versículo 11 dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Versículo 27. ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Y en la Nueva Traducción Viviente, para que se entienda un poco mejor, estos dos versículos dice así: y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? ¿Hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas de los israelitas tienen contra mí. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Entonces aquí vemos varias... esta palabra hasta cuándo lo vemos reiteradamente, ¿cierto? El Señor lo hace, ¿cierto? Le dice a su siervo: ¿hasta cuándo? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros: ¿hasta cuándo nos vamos a quejar? ¿Hasta cuándo, ¿cierto? Vamos a ser infieles con el Señor? ¿Hasta cuándo? Pero en este versículo 11, cuando dice ¿hasta cuándo?, ¿cierto? Y Dios dice: ¿hasta cuándo este pueblo me va a irritar? Bueno, si uno lee todo el capítulo de este libro, ¿cierto? Israel, a pesar de todos los milagros que Dios hizo, de todas las cosas que el pueblo pudo observar y ver, ¿cierto? Lo que Dios hacía, Israel continuaba deseando regresar a Egipto, de donde habían sido libertados, de donde habían sido sacados. Dice el versículo 2 al 4, ¿cierto?, de este capítulo: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Pero cuando esta queja fue contra los siervos, en el fondo fue contra Dios mismo, porque Dios había elegido, ¿cierto?, a estos líderes. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Y esto lo vemos, ¿cierto?, con esta proclamación que la gente hizo. Lo podemos ver más adelante, ¿cierto?, que toda esa generación que salió de Egipto pereció allí en el desierto, y solamente pudieron entrar, ¿cierto?, las nuevas generaciones, y solamente 2 personas de aquel grupo original, ¿cierto?, que fue Josué y Caleb, pudieron llegar a la tierra prometida, porque fueron las únicas personas que se mantuvieron fieles al Señor y no se quejaron contra Dios. Al contrario, creyeron en las promesas de Dios. Por lo tanto, aquí dice, el pueblo de Israel dice: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, al ver, ¿cierto?, este pueblo tan quejumbroso, que a pesar de todas las cosas que Dios le mostró, aún así, ¿cierto?, quisieron y recordaron, ¿cierto?, la vida que tenían, ¿cierto?, allí en Egipto. Volver a la mentalidad de esclavo, a volver a hacer lo que antiguamente hacían. Que el Señor nos ayude a no tener esta mentalidad de esclavo. Bueno, podemos ver, ¿cierto?, más adelante las consecuencias que trajo esto consigo. Las consecuencias de las murmuraciones del pueblo contra Dios en el desierto de Or fue una plaga, ¿cierto?, de serpientes venenosas que los mordían. Y la víbora ha sido siempre el símbolo de la murmuración, ¿cierto? De una persona murmuradora decimos que tiene una lengua viperina. Pero lo curioso
es que las víboras, ¿cierto?, inoculan su veneno a sus víctimas, pero ellas son inmunes a su efecto. En cambio, ¿cierto?, en el caso de las murmuraciones, el veneno se ceba en el murmurador antes que en su víctima, como así lo dice, ¿cierto?, allí en Número 21, versículo 4 al 8. Y, amados hermanos, lo peligroso que es la queja, la murmuración, porque la murmuración mata la fe del que murmura, ¿cierto? Mata su esperanza, su mirada positiva, sus ganas de encontrar un remedio o buscar solución, porque no busca soluciones, sino que se centra en la queja y no en buscar soluciones. Por eso la Biblia compara la lengua con toda clase de instrumentos mortíferos, como dije, ¿cierto? Como la serpiente. También lo compara como un cuchillo afilado, ¿cierto?, que causa heridas, ¿cierto?, una espada de acero, y también como un látigo, porque una palabra maldicha, ¿cierto?, es como si, ¿cierto?, sufriéramos golpes dolorosos en nuestro corazón, ¿cierto? Lamentablemente, en la sociedad que estamos viviendo es una sociedad que fomenta la queja. Por eso en todas partes, ¿cierto?, podemos encontrar libros de reclamo, encontramos demandas, ¿cierto?, por indemnización, por daños, por perjuicios, etcétera, ¿cierto? Y lo que vemos en nuestra sociedad, ¿cierto?, que comenzó en octubre del 2019, ¿cierto?, cuando se subió la tarifa del metro, podemos ver a los jóvenes que comenzaron con el estallido, ¿cierto?, social, y las consecuencias que todo eso ha traído, ¿cierto? Entonces la queja siempre ha estado presente en medio nuestro. Y aquí en la historia del pueblo de Israel, ¿cierto?, se nos presenta siempre la Biblia como un pueblo que solo sabe quejarse y murmurar de Dios. Estimados amigos, hermanos, la queja contamina. Primero contamina, ¿cierto?, al que se queja y luego al que escucha. Pensamos, ¿cierto?, que si nadie dice nada, nunca va a cambiar las cosas. Pero por lo general, estimados hermanos, las palabras negativas no producen cambios positivos. De hecho, Salmo 77, versículo 3 dice: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. O sea, la queja, la murmuración, nada bueno trae para la persona. Las quejas y murmuraciones como un veneno, ¿cierto? Perjudica tus relaciones, ¿cierto? Perjudica a tu familia, perjudica allí en tu lugar de trabajo. Las quejas y las murmuraciones también, ¿cierto?, afectan tus relaciones al interior de la iglesia. Ahora, el hombre continúa irritando, ¿cierto?, a Dios por su desobediencia. Y vemos en este libro, ¿cierto?, cómo Dios castigó al pueblo de Israel. Y a nosotros como pueblo cristiano, ¿cierto?, el Señor nos advierte. Ahí en Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8 dice: ¿cuál pagará cada uno conforme a sus obras? Vida eterna los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. También, ¿cierto?, el apóstol Pablo nos recuerda allí en segunda de Tesalonicenses, ¿cierto?, dice en el versículo 6 y 7: en su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen, y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia o el evangelio, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Por lo tanto, amados hermanos, sabemos que el Señor viene, ¿cierto?, viene a buscar a su pueblo, pero también, ¿cierto?, va a traer juicio sobre todos aquellos que no quisieron obedecer el evangelio. Pablo también allí en Romanos capítulo 2, versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Que el Señor nos ayude. Si ha fallado el Señor, arrepiéntete ahora. Que el Señor, ¿cierto?, nos ha dado una nueva oportunidad. Normalmente, ¿cierto?, podemos observar oraciones de hermanos, ¿cierto?, que se quejan, y sus oraciones son verdaderas quejas, ¿cierto?
contra Dios, etcétera, por las cosas que le suceden. Pero cuando vemos a una persona que se queja demasiado, ¿cierto? Podemos ver gente que suele pasarse la vida quejándose también de los demás. Encuentran defecto a todas las cosas y a todos los que le rodean. De la persona que habla mal de todo el mundo, podemos sospechar que hay algo que no está funcionando bien dentro de su corazón, ¿cierto? Por ejemplo, dice Juan Crisóstomo, cuando la boca de alguien huele mal, es señal que dentro de su interior, ¿cierto? Ya sea el hígado, el estómago, etcétera, hay algo que no está funcionando bien y por eso sale ese mal olor, ¿cierto? De la misma manera, cuando uno usa un lenguaje negativo, es señal que su corazón está enfermo. Que Dios nos ayude. También, ¿cierto? San Pablo dice, a propósito de las quejas de los israelitas en el desierto, allí en 1 Corintios 10, versículo 10 al 11, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Es decir, Dios trajo juicio, ¿cierto? Trajo castigo contra el pueblo de Israel. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y usted, mi amado hermano, hermana, ¿cierto? Estimado amigo, somos los que hemos llegado a estos finales, ¿cierto? A fines de los siglos. Ahora, ¿hasta cuándo? Dice el Señor. Hemos visto en estos versículos que el Señor lo recalca muchas veces. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no creerás a Dios? Israel, ¿cierto? Fue un pueblo que a pesar de todo lo que vio, ¿cierto? De todos los milagros que Dios hizo, Israel no creyó al reporte, ¿cierto?, que trajeron los dos espías. Los dos espías trajeron buenas noticias diciendo, sí, al lugar que fuimos fluye leche y miel, lo que dijo el Señor es cierto. Pero la gente no quiso escuchar, sino que se vieron ciertos gigantes, vieron las dificultades, vieron a sus enemigos, etcétera, y no quisieron, y en el fondo no creyeron en lo que Dios les había prometido. Hoy en día encontramos al hombre que continúa ignorando a Dios y dudando de su palabra. Incluso aún es más, incluso dentro de las iglesias, ¿cierto? También mucha gente que duda de su palabra. Pero recordemos, hermanos, que el Señor va a regresar. Jesús lo prometió. Allí Jesús a sus discípulos en Mateo 24, versículos 36 al 39, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿cierto? Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Que el Señor nos ayude. Pero si no ha venido el Señor todavía es porque el Señor es paciente y no quiere que ninguno perezca. Por eso allí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 11, dice la Escritura que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardancia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas o destruidas, ¿cierto? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Que el Señor os ayude. Usted conoce, usted ya sabe, ¿cierto?, que vienen estas cosas. Por lo tanto, ¿cierto?, en el amor del Señor, busque al Señor. Ahora, mientras aún tiene tiempo para hacerlo. Que el Señor nos ayude. También, ¿cierto?, allí en Hebreos 9:28 dice la palabra del Señor, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Usted espera en el Señor? Que el Señor le ayude. ¿Hasta cuándo te quejarás contra Dios, cierto? Israel se quejó contra Moisés y contra Aarón, pero al hacerlo, en el fondo se estaban quejando contra Dios. Así también pasa hoy en día. Cuando nos quejamos, ¿cierto?, del pastor, cuando nos quejamos de los líderes, etcétera, en el fondo nos estamos quejando, ¿cierto?, contra Dios, puesto que es Dios quien pone a los líderes. Ahora vemos, ¿cierto?, una sociedad, vemos incluso dentro de la iglesia al hombre, ¿cierto?, que se queja contra Dios, que se queja contra su palabra. Pero recordemos lo que el Señor Jesús dijo allí en Mateo 12:34, que de la abundancia del corazón
habla la boca. Por lo tanto, una persona que se queja, que murmura, que no está contenta con nada, es porque en su corazón no está bien. Hoy en día, ¿cierto? Nuestra sociedad no quiere nada con la palabra del Señor. No quieren nada con todo lo que tenga que ver con Dios. No quieren, no aceptan su palabra, ¿cierto? No aceptan su ley. No quieren nada con su palabra. De hecho, lo podemos ver, ¿cierto? Como en Estados Unidos, por ejemplo, ya sacaron la Biblia, ¿cierto? De los colegios, de las universidades, de lugares públicos, etcétera. En Chile también está pasando lo mismo. Eh, entonces, estamos frente a una sociedad que está lejos de Dios. Por lo tanto, si está lejos de Dios, es una enfermedad, es una sociedad enferma, donde se aprecia cómo ha ido creciendo la apostasía, cómo ha ido, ¿cierto? Podemos ver el espíritu del anticristo, como están presentes, ¿cierto? Para ir terminando, estimados hermanos, y resumiendo, ¿cierto? Lo que ya hemos visto, Israel fue un pueblo que irritó a Dios, y la desobediencia es algo que irrita a Dios. Israel no creyó a Dios porque la incredulidad nos aparta de Dios. De hecho, la Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Israel se quejó contra Dios, ¿cierto? El quejarse de Dios, ¿cierto? Nos aleja también de Él. ¿Por qué mejor no le obedecemos? ¿Por qué mejor no le creemos, ¿cierto? A lo que el Señor nos ha dicho. Por lo tanto, ¿cierto? Aceptemos hoy su salvación y obedezcamos su evangelio. Si aún no has aceptado al Señor, ahora es tiempo de poder hacerlo. Pero usted, mi amado hermano, hermana, ¿cierto? Detecte cuando haya queja. Rechace la queja, la murmuración y deséchela completamente. Toda queja, toda murmuración de su vida, porque nada bueno le va a traer. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 18:21 que la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. También el salmista, ¿cierto? En el Salmo 141, versículo 3, clama al Señor y le pide ayuda y le dice, toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios, porque el salmista entendía lo importante, ¿cierto? Que es cuando hablamos, ¿cierto? Lo que decimos, es muy importante. Por eso cuando oremos al Señor, pidámosle, Señor, ayúdame a no quejarme, a no murmurar, ¿cierto? En Hebreos 13, versículo 5, ¿cierto? El Señor nos dice que debemos estar contentos con todo, ¿cierto? Dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Busque al Señor, no se queje, no murmure contra el Señor, créale al Señor, ¿cierto? Quizá hay cosas que no ha podido tener en esta tierra, pero recuerde que estamos de paso por esta tierra, nada de lo que usted tiene se va a llevar. Recordemos, ¿cierto?, que la tierra prometida nuestra no está aquí, está en el cielo, está al lado, ¿cierto? Jesús dijo que Él se iba a preparar morada para nosotros, para que donde Él estuviera también nosotros estemos. Que el Señor nos ayude. Allí donde el Señor nos va a llevar no va a haber nada de esto, no van a haber sufrimiento, no van a haber enfermedades, ¿cierto? No van a haber problemas, ¿cierto? Porque vamos a estar con el Señor para siempre. Y nada nos va a faltar, porque el Señor va a estar con nosotros por la eternidad. Créale al Señor. Amén. Hasta una nueva oportunidad. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.